Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Sonia Amezcua Patiño, soy trabajadora social operativa en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Actualmente formo parte del Departamento de Trabajo Social, adscrita al servicio de hospitalización. El día de hoy les voy a compartir un video sobre los derechos de los pacientes. Derechos generales de los pacientes. ¿Qué es un derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. ¿Qué son los derechos de los pacientes? Los derechos de los pacientes son derechos subjetivos de la persona humana relacionados con su estado de salud-enfermedad. Se trata del ser humano, en su condición de paciente, que necesita sean respetados sus derechos humanos fundamentales: a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad, a una muerte digna, entre otros. Cuando se solicitan los servicios de un médico, enfermera o profesional de la salud, a ellos se les está encomendando su salud y principalmente su vida. Por ello, todos los pacientes tienen derechos y es importante que los conozcan para poder hacerlos valer adecuadamente. La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, y que mantiene su texto vigente ante las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2020, contempla que los pacientes en México tienen 16 derechos orientados a favorecer una mejor calidad médica y fomentar el respeto a sus necesidades e intereses. Estos se encuentran en el artículo 77 bis 37. Estos derechos fueron resumidos en el documento nombrado Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Esto tras el análisis de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en conjunto con representantes de diversas instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y universidades, entre otras. Esto con la finalidad de ser presentados a la ciudadanía y estar así a la vista de todos en los hospitales, clínicas y consultorios. Estos derechos son: recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención, así como a ser informado cuando requiera a otro médico. Recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento,
se exprese siempre en forma clara y comprensible, se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. Decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. Ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. ¡7! Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamientos relacionados con su estado de salud. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá de cumplir con la normativa aplicable y, cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Así pues, concluir recordando que el velar por que se respeten los derechos de los pacientes es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y si requieren constancia de esta capacitación, sigan el enlace en la descripción del video.
¿Ya conocen nuestros derechos como médicos? Ejercer nuestra profesión en forma libre y sin presiones de ninguna naturaleza. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen nuestra práctica profesional. Tener disponibles los recursos necesarios para nuestra práctica profesional. Abstenernos de garantizar resultados en la atención médica. Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes, sus familiares, así como del personal relacionado en nuestro trabajo. Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de nuestra profesión. Asociarnos para promover nuestros intereses profesionales. Salvaguardar nuestro prestigio profesional. Percibir remuneración por nuestros servicios prestados. Te invito a que los conozcas y los ejerzas. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias.